Muchísimos duelos, cambios de clima, incidentes, rivalidades al rojo vivo, tuercas volando y un ganador nunca antes visto fue lo que se vivió durante el Gran Premio de Hungría 2006. Una carrera cargada de momentos históricos y de nuevos equipos que nos demostraron cómo la lluvia puede transformar al Hungaroring de una pista técnica casi imposible para adelantar en un espectáculo legendario. Por lo que sin más, el día de hoy vamos a revivir el Gran Premio de Hungría 2006. Luego de conquistar su primer campeonato en 2005, Renault y Alonso pisaban fuerte para 2006. La diferencia es que Ferrari se repuso luego de su desastroso 2005 preparando un mejor auto para el último baile del Kaiser. Pero lo más interesante también es que hubo bastantes cambios en los equipos. Entró Super Aguri a la parrilla en el último momento transformándose en el Honda B, mientras que Honda se hizo con el 100% de VAR controlando por completo a la escudería. Un histórico como Minardi se transformó en Toro Rosso siendo el equipo B de Red Bull y BMW compró el 80% de Sauber naciendo así BMW Sauber, mientras que Jordan dijo adiós transformándose al equipo Midland. La temporada daría inicio en Bahrein, donde si bien Schumacher se hizo con la pole, fue Alonso quien logró defenderse en el último tramo del Gran Premio para obtener la victoria. En Malasia fue Fisichella quien salió victorioso y Alonso repetía el triunfo en Australia para un triplete de Renault. Schumacher con una mejor máquina logró su vendetta en Imola venciendo a Alonso replicando el triunfo en el Gran Premio de Europa. Pero entonces Alonso entró en una racha imparable, 4 victorias consecutivas en España, Mónaco, donde el Kaiser terminó sancionado por bloquearlo la clasificación, Gran Bretaña y Canadá. En Estados Unidos y Francia, Schumi volvió a la victoria, pero Renault recibió un durísimo golpe en casa ya que el mass damper, un controvertido dispositivo que aumentaba la estabilidad del auto, fue vetado en un cambio de normativa que causó bastante polémica ya que este veto beneficiaba en gran parte a Ferrari. En Alemania el Kaiser lograba su tercera victoria del año seguido de Felipe Massa, mientras que Alonso y Físico debían conformarse con la quinta y sexta posición. Esto terminó apretando a ambos mundiales ya que en pilotos Alonso lideraba pero tenía el Kaiser a solo 11 puntos, dejando más atrás a Massa, Fisichella y Räikkönen, mientras que en constructores Renault lideraba pero tenía 10 puntos al Cavallino, dejando más atrás a un McLaren que todavía tenía chances matemáticas, muy pocas pero las tenía. Hungría era un nuevo escenario para la rivalidad entre Alonso y Schumacher, pero ambos terminaron sancionados antes de la carrera. Alonso por adelantar con amarillas en las prácticas y Michael Schumacher por adelantar en las prácticas con bandera roja. Los dos recibieron una penalización de 2 segundos extras a su tiempo de clasificación, lo que Kimi aprovechó para hacerse con la pole superando a Massa, a los dos Honda y mención de honor para Pedro de la Rosa que luego del súbito retiro de Montoya de McLaren tomó el asiento titular buscando su ansiado primer podio en la categoría. Alonso se clasificaría 15º y Schumacher 12º, por lo que ambos tenían que salir con todo si querían pelear por el codiciado título mundial de Fórmula 1. Con el Hungaroring mojado daba inicio a la vuelta de formación que fue bastante problemática ya que Pedro de la Rosa terminó trompeando mientras calentaba las gomas. En el último sector Alonso se frenó bastante poniendo ansioso a todos los que tenía detrás, mientras que Christian Klien se preparaba para largar desde boxes. Con todo listo los autos se formaron, se apagaron las luces y dio inicio la carrera. Pedro de la Rosa largó impecable robándole la posición a Massa pero la perdió en la primera curva. Algunos se salían mientras que Button tomaba la P2 y de la Rosa la P3. Alonso mientras tanto estaba rodeado de autos intentando recuperar terreno y adelantó a varios monoplazas bajo el agua. La primera víctima de la carrera era Sakon Yamamoto en el Super Aguri y Alonso seguía adelantando gente. De hecho cerró la primera vuelta con un magistral movimiento ante un complicado Felipe Massa. Kimi empujaba con todo casi trompeando, lo que sí le terminó pasando a Robert Kubica. El siguiente rival de Alonso era Giancarlo Fisichella que realmente lo dejó pasar, mientras que el Williams de Mark Webber terminaba fuera de carrera. Alonso se encontraba con Michael Schumacher e iba muchísimo más rápido, pero el alemán intentaba cerrarse en cada curva. El asturiano lo intentó como hizo con Massa, pero este tipo de movimiento no servía contra el alemán. Pero el Kaiser no pudo aguantar mucho más y cuando se durmió, Alonso aprovechó para sobrepasarlo con una remontada que estaba siendo brutal, ya que pasó del 15º a cuarto en solo 3 vueltas en Hungría. Más adelante de la Rosa superaba a Barrichello tomando la P2 con Liuzzi sumándose a los trompos. Barrichello era el primero en hacer su parada en la quinta vuelta, Monteiro daba saltitos fuera de la pista en su Midland y Massa seguía valiendo Berger en la lluvia, motivo por el cual recibió el ataque de Giancarlo Fisichella. Alonso volaba y ya se encontraba en la estela de Pedro de la Rosa. Kubica adelantaba a Gino Trulli dejándole el trabajo a Speed, que no era capaz de adelantarlo.
Felipe Massa se iba a boxes y ponía gomas de lluvia extrema. Los dos toros rosos se enfrentaban a la vez a diferentes duelos, mientras que Barrichello se terminó saliendo de la pista. Liuzzi volvía a superar a Trulli y Físico peleaba contra Schumacher. El italiano por poco adelanta al alemán, que logró defenderse exitosamente, y en la última curva por poco terminan haciendo contacto. Vuelta 15 y Pedro de la Rosa se iba a boxes teniendo problemas con una de sus gomas. A la vez, Fisichella seguía atacando a Schumacher, superándolo en una nube de spray, pero al corregir su auto, Michael Schumacher terminó rompiendo su alerón delantero. Esto benefició a De la Rosa, que le superaba con bastante suspenso. Kimi era el siguiente en parar en boxes, dejando a Alonso en la P1, mientras que Schumacher finalmente llegaba a boxes a cambiar la trompa del auto. Fisichella terminaba perdiendo el control comiéndose las barreras, aunque pudo volver a la pista. Un McLaren terminó fuera y Kubica también terminaba fuera de la pista, pero sin alerón frontal. A Nico Rosberg literalmente lo remolcaban fuera del circuito. Jarno Trulli tenía la bandera azul, pero poco le importaba al italiano, que no quería dejar pasar a Pedro de la Rosa, así que este lo tuvo que adelantar con todo para no perder tanto tiempo. Ralf pelearía contra su hermano y tras ellos venía Alonso para doblarlos. Ralf se terminó yendo a boxes y el Kaiser no se dio muy fácil ante la bandera azul. De la Rosa, mientras tanto, se estaba comiendo a Kimi Räikkönen rodando casi un segundo más rápido. La carrera estaba relativamente tranquila, pero entonces ocurrió. Kimi terminó teniendo un incidente bastante pintoresco cuando terminó encima de un toro roso, del que se salvó Pedro de la Rosa, que venía detrás. Posición gratis para el español y safety car en pista. McLaren llamaría de la Rosa, Renault a Alonso y Toño Liuzzi llegaba a boxes bastante golpeado. Los comisarios barrían la pista lo más rápido que podían, se agitó la bandera verde y el Kaiser terminó trompeando de inmediato. Ralf peleaba contra Kubica, teniendo su siguiente ronda contra Massa. Button era segundo y le estaba recortando tiempo a Alonso poco a poco. Kubica superaba a Massa en la última curva y a Speed gritaba por radio que necesitaba neumáticos de seco. Schumacher adelantaba a Coulthard y a Speed finalmente metía la goma de seco a 31 giros del final, pero se terminó saliendo en la primera curva. El Kaiser superaba a Felipe Massa. Speed otra vez terminaba fuera de la pista luego de trompear y Button ya estaba a 2 segundos de Alonso. El Kaiser peleaba contra Nick Heidfeld. Massa entraba a boxes metiendo otro set de intermedios y Michael Schumacher finalmente superaba a Nick Heidfeld. Button ya se metía dentro del rango de 1 segundo y Speed volvía a boxes por neumáticos intermedios, teniendo que frenar bastante al final del pit lane, porque tenía que dejar pasar a los punteros. Jenson Button entraba a boxes solo metiendo combustible y tras él Schumacher replicó su estrategia. Jarno Trulli terminó saliéndose de pista al intentar adelantar a DC. Ralf entraba a 22 del final metiendo gomas de seco y Barrichello presionaba con todo a De la Rosa, pero el brasileño terminó yéndose a boxes metiendo también gomas de seco. El siguiente en parar fue Alonso, ocurriendo otro momento histórico. El asturiano regresaba a la pista tambaleándose en la primera curva, saliendo a la luz el problema, una tuerca que salió volando provocando que Alonso terminara contra las barreras. Esto dejaba a Jenson Button en primera posición, Heidfeld segundo y Schumacher tercero. Button haría su parada metiendo las gomas de seco y De la Rosa se estaba comiendo al Kaiser en los cronos. Todo porque el alemán no había cambiado sus gomas intermedias que llevaba usando casi toda la carrera, lo que sí terminó haciendo Felipe Massa para defender su posición. A 8 del final Pedro de la Rosa ya estaba en la estela del Kaiser presionándolo con todo, pero prefirió soltar el acelerador para evitar un incidente. En la siguiente vuelta otra vez se emparejaron, pero la Ferrari ganaba muchísimo en recta. A Pedro se le acabó la paciencia y por poco saca al alemán de la pista, sin contar que casi se tocan varias veces. 4 giros para el final y Pedro finalmente adelantaba al Kaiser colándose al podio. Nick Heidfeld venía detrás y atacó de inmediato al alemán. El dúo terminó haciendo contacto y Schumacher terminó con daños en la suspensión teniendo que retirarse de carrera. Trulli mientras tanto terminaba fuera de la carrera con su Toyota en llamas. Con esto concluían las 70 vueltas y Jenson Button finalmente lograba su primera victoria en Fórmula 1 luego de más de 100 grandes premios. Segundo era De la Rosa, que festejaba su primer podio, y tercero Nick Heidfeld, completando así el podio. Mientras tanto los puntos los cerró Barrichello, TC, Ralf Schumacher, Felipe Massa y Michael Schumacher, que rescató un punto aunque se retiró. Todo gracias a que Kubica finalizó séptimo pero fue descalificado por correr bajo el peso mínimo. Un carrerón de inicio a fin que no tuvo pausas en un circuito tan complejo y técnico como el Hungaroring. Hungría dejaría felices a Button con su primer triunfo y De la Rosa con su primer podio, mientras que ambos protagonistas del mundial habían terminado fuera de carrera por distintos motivos, con la ventaja siendo para Schumacher, que había salvado al menos un punto. Pero aún quedaban carreras y mundial, y en Turquía Massa logró su primera de 3 victorias en Istanbul Park, mientras que Alonso logró superar al Kaiser para mantener el liderato en el mundial. Pero en Italia, el asturiano se metió en problemas recibiendo una penalización por haber bloqueado a Massa durante la clasificación, y para peor terminó retirándose de carrera cuando rompió
propio motor. Felipe Massa tampoco tuvo suerte sufriendo problemas con una rueda, pero fue el Kaiser quien llevó las alegrías a los tifosi al ganar en casa, mientras que Kubica terminó logrando su primer podio en Fórmula 1. Con estos resultados, Ferrari tomaba el liderato del mundial por primera vez en toda la temporada, pero todo esto pasó al olvido luego de un inesperado anuncio. I've decided together with the team that I'm going to retire from racing. En China el Kaiser se imponía ante Alonso tomando el liderato en el Mundial de Pilotos por primera vez en la temporada, pero Ferrari terminó perdiendo el liderato en constructores por un retiro de Massa. En Japón Schumacher se encaminaba a la victoria, pero a poco del final su motor dijo basta, cediéndole la victoria a Alonso, pero más importante, prácticamente le regaló el título al asturiano. Schumacher aún tenía chances para titularse en Brasil, pero tenía que ganar y esperar que Alonso no sumara punto. Con esto terminaban empatados, pero como el Kaiser tenía más victorias, se hubiese coronado campeón. La carrera fue un durísimo duelo, sobre todo por el Mundial de Constructores. El Kaiser tuvo una batalla contra Fisichella que luego de aguantar varias vueltas terminó cometiendo un error. Su siguiente víctima fue Kimi Räikkönen en otra durísima pelea, pero con la carrera llegando a su fin no fue capaz de cazar a Button y mucho menos a Alonso, quien finalizó detrás del ganador, Felipe Massa. Con esto Fernando Alonso se coronaba con 134 puntos, mientras que Renault le arrebataba la corona por 5 unidades al cabalino, en una temporada sumamente luchada y donde Hungría fue la única carrera de toda la temporada donde ni Renault ni Ferrari subieron a lo alto del podio. Antes de despedirme, como siempre puedes dejar en comentarios qué carrera quieres que revivamos en el canal, sea Race Week o no. Si el video te gustó, agradecería bastante que dejaras tu like gratis y que te suscribas para que lleguemos de una buena vez a 100.000 suscriptores, pero si quieres apoyar aún más el canal, puedes transformarte en miembro del canal como todas estas bellas personas que estás viendo en pantalla. Y así más, soy Spectrox, te mando un grandísimo saludo y un abrazo y nos vemos en el siguiente video.